Listo. Ahora sí que nos esperamos a las 1:30. Ahí estamos. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Como saben, esta es una serie de pláticas. Si se perdieron las anteriores, pueden ir a nuestro canal de YouTube donde las pueden encontrar. Y pues bienvenido, padre. Y muchísimas gracias. Bueno, también un saludo a quienes nos vean directo o después también en las grabaciones. Bueno, el día de hoy hemos señalado como tema el miedo. Voy a iniciar hablando sobre el miedo, sobre todo expresando la razón por la cual hablo del miedo, ¿sí? Ya después vemos si ponemos por ahí alguna diapositiva, ¿verdad? Entonces, la primera cosita que yo creo que justifica el tema es que hay un hecho en la Biblia, hay muchos, pero hay uno que es particularmente importante, me parece, y es el hecho de que cuando llegan a tomar preso a Jesús después de la última cena, todos los discípulos lo abandonan, le corren, ¿verdad? Ellos habían expresado el amor a Jesús, Pedro de una manera muy, muy clara, ¿sí? Decía que seguiría a Jesús aunque fuera hasta la muerte, ¿verdad? Pero cuando llegó el momento, todos le corrieron, incluyendo el apóstol Pedro. ¿Cuál fue la razón de que le corrieran, verdad? ¿Cuál fue la razón de que abandonaran a Jesús? ¿Cuál fue la razón de que no hubieran podido seguirlo en ese momento? Lo hicieron después. ¿Por qué no pudieron seguirlo en ese momento hasta la muerte? Por miedo. O sea, por puritito miedo. O sea, no parece que haya habido otra razón distinta. Tanto es así que Pedro después llora amargamente cuando se da cuenta de que abandonó al Señor. Los demás discípulos permanecen escondidos, según el Evangelio de Lucas, durante 40 días, ¿verdad? Bueno, 50, hasta que llega el día de Pentecostés. Entonces, si el miedo fue capaz de hacer que quienes amaban a Jesús y tenían todo el interés de seguir a Jesús lo abandonaran solo por el miedo, yo creo que amerita que nosotros entendamos qué es el miedo, ¿sí? Entonces, esta es, digamos, la razón más fuerte, ¿sí? O sea, que el miedo, que es una emoción primaria, primitiva, que la estudian las ciencias humanas, es objeto de estudio de la psicología, y todo lo que ustedes gusten, antes que nada, es una situación humana que compromete la fe, ¿verdad? Compromete el seguimiento de Jesús, etcétera, ¿sí? Por esa razón, consideramos que es un tema importante a ser tratado. Después también vamos a ver cómo el miedo, que luego se disfraza de ira, por ejemplo, o se convierte en ira, ¿verdad? Que es el agredir a quien amenaza la propia seguridad o no sé cuántas cosas, ¿sí? O los celos, por ejemplo, ¿no? Que son el miedo a la pérdida, los celos profesionales que luego degeneran en envidia, ¿sí? Es exactamente, son manifestaciones o concretizaciones del miedo, ¿no? Por eso entonces creo que el tratar este tema no es cualquier cosa, es muy importante desde el punto de vista espiritual y del seguimiento de Cristo. Y desde el punto de vista humano igualmente, ¿sí? O sea, lo vamos a ir desglosando, pero muchas cosas no las hacemos exactamente por miedo y perjudica el hecho de no hacerlas, ¿no? Bueno, total que desde el punto de vista humano, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista del seguimiento de Jesús y también desde el punto de vista del cumplimiento de su voluntad, el miedo juega un papel central. Vamos entonces a tratar de entender esta emoción, porque la primera condición para manejarlo correctamente, para superarlo o dejar de lado esos miedos inútiles, hay algunos que son útiles, como vamos a ver a continuación. Lo primero es conocer el miedo.
Y bueno, para ello yo creo que sí convendrá poner entonces una presentación. Aquí entonces ya la estoy colocando. Mm, Y claro, pregunto si se ve, si aparece. Ok, perfecto, muy bien, sí, gracias. Entonces, por eso le hemos llamado así a esta plática, el miedo como reto psicológico y espiritual, no solamente psicológico. Lo que había comentado, sí, el seguimiento de Jesús fue impedido, entre comillas, por el miedo, ¿verdad? Como tenemos esta imagen aquí de Jesús que ve a Pedro que lo negó, que está ahí, ¿verdad? Medio pasando, haciéndose el escondido. Y luego también otros tantos miedos que aparecen en la Biblia. Entonces, a nosotros también nos impide seguir a Jesús, el miedo, ¿sí? Por ejemplo, ya lo comenté con la envidia, la ira, etcétera, que no nos permiten vivir el Evangelio. Y entonces, de inmediato, vamos a tratar de entender el miedo, ¿sí? La primera cosita que conviene afirmar, entre razonar y sobrevivir, el cerebro prefiere sobrevivir, ¿no? Cuando está de por medio la sobrevivencia, la amenaza a la sobrevivencia, y nos llenamos de miedo, ese miedo, digamos que es el impulso a protegernos, ¿sí? El miedo. Pero ahí ya nosotros dejamos de razonar, por lo que vamos a ir comentando de inmediato. Tenemos aquí una imagen del cerebro humano y están señalados tres niveles, ¿sí? Lo que se conoce como cerebro reptiliano o reptílico. ¿Por qué? Porque lo tienen los reptiles también, ¿sí? Esta parte. Solo que los reptiles hasta ahí llegan nada más, o sea, solo tienen esa parte, ¿no? Y el cerebro llamado reptiliano es el tallo cerebral, esta parte, o sea, de veras es algo muy primitivo, y el cerebelo. ¿No? Entonces, digamos que en la evolución, ¿verdad? Aparecieron millones de años antes que nosotros los reptiles, se fue generando este cerebro, luego después aparecieron mamíferos, lo veremos un poquito más adelante, y ya los mamíferos tienen esta parte, y luego los seres humanos que tenemos esta, y sobre todo la parte frontal, los lóbulos frontales, ¿sí? Entonces, lo comentamos aquí. En la evolución, primero aparecieron los niveles cerebrales de sobrevivencia y después de millones de años, los mecanismos emocionales y los mecanismos racionales, ¿sí? ¿Cuál es la función del cerebro reptiliano? Que lo tienen los reptiles, ¿verdad? Ellos también son capaces de protegerse, etcétera, ¿sí? Contienen el equilibrio, o sea, el equilibrio depende del reptiliano, es su equilibrio en el cuerpo, la coordinación del cuerpo, la postura corporal, el ritmo del corazón, lo rige el cerebro reptiliano, la respiración, movimientos, reflejos, etcétera, ¿sí? Y vamos a ver un poquito más adelante cómo cuando una persona se encuentra en una situación súper amenazante y por lo tanto el miedo está al máximo, funciona prácticamente solo con el cerebro reptiliano. ¿No? Vamos a ver por qué. Y por lo tanto, señalamos ya de antemano, aunque lo repitamos varias veces, que cuando nosotros tenemos mucho miedo, estas partes del cerebro más evolucionadas no las usamos, ¿no? Usamos solo esta, ¿sí? Nos hacemos, entre comillas, irracionales, ¿no? Bueno, siguiendo con la evolución y también con la formación de nuestro cerebro en el seno de nuestra madre, o sea, se empezó a formar el cerebro desde la médula espinal, luego empieza de abajo hacia arriba y tenemos entonces esta parte del cerebro que se conoce como cerebro límbico, ¿sí? Esta partecita de acá. En modo particular, nosotros vamos a centrarnos en tres partes de aquí, de esta parte, ¿no? Que la tenemos aquí arriba de una manera un poquito más clara, ¿no? La amígdala cerebral, ¿sí? El hipocampo, bueno, lo vamos a dejar un poquito de lado, ¿sí? El hipotálamo, ¿sí? Vamos, aquí están muy cerquita las tres, ¿eh? Sobre todo vamos a hablar del hipotálamo y de la amígdala,
en lo que es el cerebro límbico. Entonces, de esta parte del cerebro dependen el primer nivel de nuestras emociones, ¿sí? Por eso los mamíferos sienten, etcétera, ¿sí? Y entonces tenemos que, como primera cosita, que el tálamo, ¿sí? El tálamo, aquí está el tálamo, es el punto de encuentro de casi todos los nervios que conectan los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Y el cuerpo con el cerebro, ¿sí? O sea, es como el centro coordinador de todos los mensajes que van llegando, ¿sí? Está ahí en el centro del cerebro y es el tálamo. Seguidito, abajito está el hipotálamo, el cual regula el medio interno corporal y equilibra sus sistemas con respecto al mundo exterior. Envía información para todos lados. Es algo así, el hipotálamo, como alguien que tuviera el tablero de todo el cuerpo y de toda la información que llega de afuera del cuerpo, ¿sí? Y debe combinar todo eso, el hipotálamo, ¿no? Por eso es que llega en primer lugar allí la información, ¿sí? Luego voy a regresar otra vez al hipotálamo porque tiene mucho que ver con la amígdala, ¿sí? Y tenemos entonces aquí la amígdala cerebral. Entonces aquí tenemos en la parte de arriba, un poquito más claro, donde está la amígdala, está muy cerquita del hipotálamo, perdón, sí, también del hipocampo, pues, pero aquí nos interesa el hipotálamo. ¿Por qué es importante? Bueno, porque es la que se encarga de detectar amenazas. Hagan de cuenta que es como un vigilante, ¿sí? Como aquellos que en las fortalezas estaban vigilando que no hubiera nada, ¿verdad? Que no entrara ningún enemigo, ¿no? Cuando descubre, de inmediato avisa a todo el cerebro, y secreta sustancias que alertan, ¿sí? Manda el mensaje, es el vigilante. Ahora, este mensaje, voy a usar aquí la parte, no, mejor es desde acá arriba, el diseño de arriba, ¿sí? Entonces, está el hipotálamo, recibe la información cuando la amígdala envía toda la información para todos lados, envía la información a la amígdala. Cuando la amígdala evalúa o se da cuenta de que es una amenaza muy fuerte, toma el mando. Y la persona actúa por puro instinto de sobrevivencia, ¿sí? Nada más, no razona. Lo voy a decir de otro modo, aunque repita alguna cosita por ahí. Entonces, llega toda la información aquí al tálamo, luego al hipotálamo. Esta información va para todos lados. La información llega muy rápidamente por la cercanía que está a la amígdala. Cuando la amígdala detecta una amenaza muy fuerte por cuestión de sobrevivencia, porque tiene que ser muy rápida la reacción, entonces asume el mando de todo, ¿no? Y es ahí cuando la persona pierde los estribos, cuando está fuera de sí, etcétera, etcétera, ¿sí? Después el cerebro sigue hacia arriba y tenemos la corteza cerebral, ¿verdad? Que es un área bastante gruesa, bastante desarrollada. Y tenemos aquí funciones mentales, cognitivas. Y el cerebro evoluciona hacia la frente, ¿sí? Hacia acá, los lóbulos frontales, ¿sí? Que son los que ahorita nos van a interesar. ¿Sí? Entonces, los lóbulos frontales o el área prefrontal es responsable de el pensamiento complejo, o sea, el pensamiento, el entendimiento de cosas complejas, ¿no? Y aquí hago un paréntesis rapidísimo porque al final vamos un poco a mencionarlo, ¿sí? La Biblia, se recuerdan, decíamos cuando hace 15 días, si no me recuerdo mal, hablábamos de que la Biblia es un diálogo empático con nosotros y nosotros con la Biblia, con la palabra de Dios. Citábamos Dei Verbum y decíamos que la Biblia debe ser entendida como una unidad, ¿no? Tiene muchísimos datos la Biblia, hay que entender todos interconectados, ¿verdad? En modo tal que cada texto lo podamos entender a la luz del contexto global de la vida, de la Biblia, perdón. Y decíamos que eso requiere
lectura de la Biblia, rezar con la Biblia, interés por entender, ¿sí?, las conexiones que hay en la Biblia. Y ese es un pensamiento complejo, ¿sí? Es decir, cuando nosotros nos esforzamos por entender totalidades en su coherencia interna, nosotros estamos desarrollando una parte muy importante, muy humana de nuestro cerebro, que es exactamente los lóbulos frontales, ¿sí? Entonces, pensamiento complejo, la planificación, o sea, cuando una persona nunca planea nada, no se pone proyectos, o si los hace medio no los cumple, ¿sí? Digamos que no ha desarrollado suficientemente los lóbulos frontales, el área prefrontal, ¿sí? Igualmente en la toma de decisiones, si las personas indecisas o que son irresponsables en las decisiones, o que no controlan sus impulsos, no han desarrollado eso. Es decir, cuando una persona trabaja, modela sus impulsos, está, digamos, desarrollando los lóbulos frontales, ¿sí?, o el área prefrontal del cerebro. Cuando uno soluciona problemas, se puso el problema y lo soluciona. El área prefrontal está implicada en el volumen de memoria que podemos manejar, en la capacidad para percibir y expresar emociones. Veíamos cómo el área límbica es la primera área de emociones, pero son emociones, pues sí, como los animalitos, en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Un animalito siente y se guía por lo que va sintiendo. Es muy difícil que un animalito reflexione, ¿verdad?, sobre sus sentimientos, los guíe. No, es el instinto natural sabio, ¿no?, las emociones. Nosotros los seres humanos tenemos esa área espontánea de las emociones y tenemos el área prefrontal que también tiene que ver con las emociones, ¿sí? Y tiene mucho que ver con la capacidad para captar emociones, para percibir las propias emociones y para expresarlas, ¿sí? Es la base biológica para el pensamiento crítico. Es decir, cuando uno se pregunta por causas, va y verifica y comprueba aquello que se puede comprobar naturalmente, ¿sí? Pensamiento crítico, ¿sí?, la conciencia del propio estado interno, ¿sí?, y luego poder captar el estado interno de los otros, que es empatía. No me detengo mucho, yo espero que lo que he subrayado ahora no se nos pierda mucho. Esto quiere decir que una persona que se esfuerza por entender, que se esfuerza por ser responsable hacia el futuro, por programar, ¿sí?, por entender sus emociones, por controlar sus impulsos, es una persona que está haciendo que las áreas del cerebro prefrontal cada vez sean más amplias en su actividad, cada vez estén más conectadas, ¿no?, con otras áreas del cerebro. Y esto va a ser muy importante porque para el manejo del miedo, estas cosas que hemos dicho ahora son muy, muy importantes, ¿verdad? Pero bueno, simplemente para que no nos perdamos, lo que hemos hecho ahora ha sido lo siguiente. Si me regreso un poquito, decíamos que al cerebro le interesa si tiene que elegir entre sobrevivir y razonar, prefiere sobrevivir, ¿sí? Cuando está en riesgo su sobrevivencia, que es cuando entra el miedo, entonces actúa con las habilidades que tiene primitivas, ¿sí? Esas son las más capaces de protegernos de las amenazas. Esa capacidad la tienen los reptiles, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, cuando estamos guiados por el miedo, actuamos con esta parte del cerebro fundamentalmente. Si hay un poquitito más de tiempo, entonces aparece el miedo. Primero aparece la reacción impulsiva, luego la sensación del miedo, ¿sí? Y para ello contamos entonces con esta parte límbica y una parte que decíamos es la amígdala, que es especialista en amenazas, ¿verdad? Y en poner en guardia contra esas amenazas. Y luego la parte más humana, ¿sí? El área prefrontal. Insistí mucho en el pensamiento complejo, en el pensamiento crítico, en el control de los impulsos, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver esa área del cerebro, ¿sí? Y todo, vamos a decir así, está en función de la sobrevivencia, ¿sí?
Y para ello vamos a entender eso, o sea, el miedo no es un enemigo nuestro. Después se puede convertir en un problema, en una patología, ¿no? Los miedos falsos, por ejemplo, las fobias, que son las fobias, los miedos exagerados, los ataques de pánico y cosas por el estilo. Pero, en principio, el miedo es bueno o es positivo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos avisa y nos prepara para la protección, ¿sí? Bueno, entonces aquí, con lo que he puesto en esta diapositiva, la activación de procesos prerracionales del miedo, no racionales, tiene una finalidad 100% funcional. Y para esto modifica el patrón fisiológico de todos los sistemas vitales. Todos aportan su parte para sobrevivir, lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿sí? El miedo, en la medida que crece en intensidad, privilegia tejidos primitivos, prerracionales, ¿sí? Al grado de abandonar los superiores. Y por eso, cuando una persona está llena de miedo, piensa distinto, si es que piensa, ¿verdad? O sea, una persona que no tiene miedo piensa con las áreas más desarrolladas de su cerebro. Una persona que tiene mucho miedo no usa esas áreas desarrolladas, usa otras más primitivas. Su lógica, vamos a decir así, es primitiva. Su lógica no es racional. Y para ello podemos recordar una cosita. Aquí hay una palabra medio rara, teleológico, la que quise cambiar. Es la finalidad, ¿sí? La comprensión de la finalidad del patrón fisiológico del miedo. Es decir, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo y sobre todo por qué o para qué pasa eso. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos mucho miedo, se incrementa el metabolismo, ¿sí? Es decir, las células procesan más rápidamente las sustancias, ¿no? Para tener más nutrientes. Aumenta la glucosa en la sangre con el miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la glucosa es energía, el azúcar es energía. Aumenta la coagulación sanguínea. ¿Por qué? Porque ante la amenaza, si tenemos una herida, se nos coagula más rápidamente que lo ordinario y por lo tanto no nos desangramos en el caso de que tengamos varias heridas, ¿sí? El sistema inmunitario se detiene. ¿Para qué? Pues para no distraerse en eso, ¿verdad? Entonces deja de lado cualquier función que en ese momento no sería esencial. Se altera la respiración. ¿Para qué? Para proporcionar más oxígeno al cuerpo, porque el oxígeno es energía. El corazón bombea más rápido. ¿Por qué? Pues porque el que distribuye esos nutrientes y el oxígeno es la sangre. Entonces, más rápidamente la sangre va distribuyendo eso, ¿sí? La sangre fluye a los músculos mayores, sobre todo de las piernas, pues que hay que correrle, ¿verdad? Se agrandan los ojos, etcétera. Entonces, aquí dos cositas. La primera, entender que todo eso que nos pasa cuando tenemos mucho miedo, ¿sí? Es para darnos energía y velocidad en la defensa, en la protección personal. Lo que pasa es que como esto es una cuestión de sobrevivencia, aparece rapidísimo y nos gana, entre comillas, ¿no? Y por eso es difícil manejar el miedo y manejar también sus derivados, ¿sí? Entonces, como decía, el problema es la velocidad, pero uno dice, bueno, ¿es problema o es sabiduría? Porque ya sabemos que ha habido muchas situaciones, en algún momento he platicado alguno de algún familiar por ahí, como ante una situación catastrófica, la persona sin pensar, ¿verdad? Se protege, o sea, brincó o corrió o lo que sea, o tuvo un movimiento reflejo y se escapó del golpe mortal o cosas por el estilo. Entonces, gracias a esa velocidad, la persona se salva. Por eso es que el hecho de que las emociones sean muy rápidas y como dice la gente nos gana, el miedo nos gana o el enojo nos gana, ¿sí? Se debe a que cuando menos lo pensamos, ya estamos activados, ¿sí? Desde una perspectiva no racional, ¿sí? Desde una perspectiva primitiva del cerebro,
Y además estamos ya condicionados por toda la energía que genera ese cambio fisiológico. No sé hasta qué punto resulta claro, ¿no? Es decir, por razones de sobrevivencia, se altera el organismo con las señales que ya señalé, lo hace en fracciones de segundo, porque si no, no serviría para nada, no nos ayudaría, ¿sí? Pero luego se nos convierte en un problema porque si son miedos inútiles, etcétera, como vamos a ver en un momentito más, como son tan rápidos, constituyen un problema para nosotros. Pero aquí hay una cosita importante. ¿No? Lo que nos da miedo no necesariamente es lo amenazante, sino la percepción de que es amenazante. Es posible que no sea amenazante, pero si yo lo percibo como tal, yo me asusto, digamos, en la intensidad que me lo indica la percepción, aunque la percepción esté equivocada. Comentaba ya anteriormente y lo repito ahora, un ejemplo, ¿no? De alguien que llega a su casa, ve allá afuera en el jardín una serpiente de 2 metros, se asusta, se mete, al otro día se asoma a ver si está la serpiente y se da cuenta de que es la manguera. Entonces, la manguera en sí no constituye ninguna amenaza y si este señor hubiese percibido correctamente que es una manguera, no se asusta. Se asustó por su percepción. Se asustó inútilmente. Por eso conviene recordar lo que es la percepción. Ya lo había comentado en otro momento, repito un poquito así rapidísimamente. La psicología define la percepción como un proceso, no es así que yo capto y ya, es un proceso en el que el individuo completa, corrige e interpreta sus sensaciones con ayuda de los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su propia historia. ¿No? De modo tal que aquello que captan los sentidos, ojos, etcétera, se convierte en percepciones por una complicada actividad mental. Es complicada la actividad de la percepción, pero como ya estamos tan acostumbrados a percibir y lo hacemos todos los días, no nos damos cuenta de esa complicación, de que es complicado, y por eso es que tampoco nos damos cuenta cuando la percepción se equivoca, ¿sí? Y entonces, como ya lo comenté con el ejemplo de la manguera, las emociones resultan de forma directa no de los estímulos, sino de las percepciones de dichos estímulos. Y si la percepción es errónea, entonces tenemos desgastes emocionales inútiles, ¿no? Y así muy rápidamente podemos decir que, por ejemplo, el paranoico, ¿sí? Percibe que todo mundo le quiere hacer mal. ¿Y cuál es el resultado? Pues se pelea con todo mundo, se aísla, los interpreta mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque sufre mucho, aunque los demás no le dañen, incluso aunque los demás le quieran, ¿sí? Pero si tiene dañada la forma de percibir, ¿sí? Entonces vive, o sea, qué pena, ¿verdad? Creyendo que todo el mundo lo quiere agredir, cuando en realidad a lo mejor todo el mundo le quiere ayudar, ¿no? Entonces, este es el grandísimo reto. Y aquí simplemente algunos dibujitos, ¿no? Que ilustran lo que señalé, ¿sí? Y luego añadimos alguna cosita por ahí. Cuando se hizo la definición de la percepción, se dijo que era una interpretación de las sensaciones. En el ojo, aquí tenemos el ojo, la luz se proyecta en la retina y ahí nada más es la sensación. Pero aquí atrás hay un nervio que lleva la información al cerebro y el cerebro es el que interpreta. Si una persona está dormida y le abren el ojo, se proyecta la imagen en la retina, pero no ve porque el cerebro está en otra cosa, ¿verdad? Está dormido. Lo mismo con el oído, el nervio auditivo, lo mismo con el olfato, ¿no? Y aquí también tenemos entonces nosotros que serán percepciones equivocadas, ¿no? Que hemos comentado en alguna ocasión. Por ejemplo, esta imagen que está aquí, sí, son del mismo tamaño las tres, pero como la percepción es engañosa porque aparentemente esta está más lejos que esta,
entonces deberíamos verlo más chiquito, proporcional a las líneas que van aquí, pero somos engañados, vamos a decir así, por estas líneas, ¿no? Que aparentan que hay un corredor o algo así. Entonces, la percepción es así. Ahora, hay otra cosita que la pongo aquí abajo. La percepción es tanto más rica cuanto más amplia es la experiencia, la cultura y los conocimientos del sujeto. Voy a quitar un poquito la diapositiva y voy a comentar este pensamiento, ¿sí? Es decir, porque va a ser importante para la comprensión, por ejemplo, de la Biblia, ¿sí? Entonces, la percepción, o sea, imaginemos un texto bíblico, ¿sí? Tenemos que dos personas están leyendo un trocito de la Biblia y una persona no conoce la Biblia, ¿sí? Es decir, sí, no sabe qué es, etcétera. Y otra persona estudió la Biblia, rezó con la Biblia, etcétera, etcétera, ¿sí? Ambas personas perciben, bueno, ven el mismo texto, ¿sí? Exactamente el mismo. Pero una percibe muchísima riqueza y la otra es posible que no perciba nada o que no entienda nada de lo que dijo ese trocito bíblico, ¿sí? ¿Dónde o por qué hay esa diferencia de percepción? Que es lo que comentábamos en el pequeño texto que está por allí. Porque una persona tiene mucho conocimiento previo, ¿sí? En este caso, de la Biblia. Tomo algún ejemplo de tantas discusiones de las cuales ya hemos hablado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, ¿no? En el que, pues, hay personas, ¿verdad? Conferencistas que inician asustando, exactamente creando miedo, que es el tema que estamos tratando ahora, ¿sí? Es decir, se inicia primero colocando miedo y ya después todo lo demás la gente se queda exactamente sin razonar, ¿verdad? Sin la parte superior del cerebro, ¿sí? Y entonces vimos ya, lo dijimos muchas veces, ¿no? Como, por ejemplo, se inicia con los capítulos 12 y 13 del libro del Apocalipsis y ahí se queda. Una persona que no conoce la Biblia, no conoce el libro del Apocalipsis, se queda con eso, se queda con todo el miedo del mundo, eh, asumiendo como verdadero todo eso. Una persona que conoce la Biblia en su totalidad y conoce el libro del Apocalipsis en su totalidad, etcétera, se da cuenta de que ese pedacito no es el mensaje del Apocalipsis. El mensaje del Apocalipsis es el triunfo definitivo de Dios, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo perciben las personas esos capítulos 12 y 13 del Apocalipsis? Va a depender del conocimiento previo o desconocimiento previo. Este es un ejemplo de una cosa que hemos tratado varias veces, pero esto es en todo, prácticamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un médico que tiene mucha experiencia como médico, pues uno le presenta unos síntomas y él está captando muchas cosas que no captamos quienes no estudiamos medicina. Él hará preguntas. ¿Por qué? Pues porque tiene estudios previos, un mayor conocimiento de estas cosas. Y por eso cuando aparece algo chiquito, vamos a decir así, lo entienden a la luz del todo, ¿no? Eso es lo que queremos señalar. Y parece que muchos miedos de todo tipo, no solamente de tipo cristiano, muchos miedos, por ejemplo, en cuestión de salud, ¿sí? Por ejemplo, con respecto a la pandemia, ¿sí? Había personas que se habían inquietado a conocer mucho estas cosas y todo, y quienes no, y simple y sencillamente, pues venga lo que sea, ¿verdad? Que me dijeron que me iba a prevenir o cosas así por el estilo, ¿sí? O, por ejemplo, también las conductas ajenas, ¿no? Enojarse por muchas cosas o malinterpretar muchas cosas sin haber aprendido en la vida de que nosotros no vemos en profundidad a las personas, sino que vemos un cachito nada más, ¿verdad? Y que, bueno, quien es capaz de percibir correctamente preguntará y todo, y quien no, pues juzgará de inmediato, ¿no? Entonces, esto es aplicable a todo, ¿no?
Y como lo comentaba al principio, en la cuestión del anuncio del tema, ¿sí? El miedo es un reto psicológico, ¿sí? Como lo hemos comentado ahorita, y también espiritual, ¿no? Como lo iremos comentando en los minutos que nos quedan. Pero quisiera entonces volver a poner otra vez la diapositiva. Aquí, bueno, aquí estamos en esta por acá. Y bueno, entonces, ahora, si esto es así, si el desconocimiento de algo me hace manipulable, o sea, cualquiera me presenta un dato fuera de contexto, ¿verdad? O se lo inventa porque yo no conozco esas cosas y me asusta, ¿sí? Bueno, entonces, si queda claro que nosotros interpretamos lo que escuchamos o vemos o nos dicen con lo que tenemos en la mente. ¿Sí? Entonces resulta que cuando una persona ya, digamos, se ha preocupado por desarrollar un pensamiento crítico, si recordamos, esa es una instancia de los lóbulos frontales del cerebro, y nos preguntamos, ¿sí?, por las cosas, etcétera, seremos menos víctimas o habrá menos riesgo de ser víctimas de manipulaciones y otro tipo de cosas, ¿verdad? Quisiera hacer una referencia al miedo, la angustia tan fuerte que Jesús sufrió para señalar que el miedo no es siempre malo, pero que siempre es un reto, ¿verdad? Entonces, Jesús se hizo hombre de a de veras, no hizo la finta nada más, Dios, pero se hizo hombre de a de veras. Por lo tanto, tenía pues también el instinto de conservar su vida. Y cuando ve la muerte cerca, claro que sufre una tremenda angustia en el huerto de Getsemaní, ¿sí? El huerto de los olivos, ¿sí? Y expresa ese tremendísimo miedo, ¿sí? Pero ¿por qué no se escapa, por ejemplo? ¿Sí? ¿Por qué no sigue el impulso del miedo, vamos a decir, sino que permanece? ¿Sí? Y permanece porque si bien la sobrevivencia es una meta, ¿verdad? Es la meta del miedo, sin que se quite esa meta, él tiene otra meta, otro objetivo, ¿sí? Que finalmente es más fuerte y por eso acepta el miedo, ¿sí? Y pues claro que esa meta pues es mostrar el amor que nos tiene, dando la vida por nosotros, ¿no? Y aquí es donde tenemos ya nosotros una primera luz, no solamente bíblica, sino también psicológica, nos ayuda así, a, para manejar el miedo y sobre todo cuando el miedo es paralizante. ¿Sí? Entonces, Jesús fue a la muerte con todo y miedo. Es decir, no es que fue a la muerte porque no tenía miedo. Eso no es cierto, eso está, el Evangelio dice bien claro, ¿no? Pero había un objetivo más fuerte. Pues este es entonces nuestro grandísimo reto. O sea, en la vida hay muchos riesgos de todo tipo, conviene razonarlos, conviene no ser imprudentes, pero habrá circunstancias o situaciones en las que hay algo muy valioso que es preciso alcanzar, pero que nos da mucho miedo. Y aquí es donde está esta elección, vamos a decir así, de actuar con todo y miedo o a pesar del miedo, si es valiosa, si vale la pena la meta. ¿Sí? Y es ahí donde podemos entender esto de Jesús. ¿Sí? Y en ese sentido, también conviene que nosotros vayamos enriqueciendo nuestra mente, haciendo un cambio de mentalidad, una conversión, vamos a decir así, ¿sí? Que nos permita manejar el miedo, que es nuestro objetivo de esta reflexión. Y para ello algunas cositas. Primera, para que nosotros podamos manejar el miedo, conviene tomar conciencia de la estructura del miedo y de sus derivados, que es lo que hicimos hace un momentito, ¿sí? ¿Cuál es la estructura del miedo? Entonces, hay una amenaza a la integridad de la persona o a la vida de la persona, hay una amenaza. Nuestro organismo, guiado por el cerebro,
tiene la capacidad de entender que hay una amenaza y de modificar todo el cuerpo para protegernos de la amenaza. Pero esto lo hace con estructuras cerebrales primitivas. Por lo tanto, el miedo en general es irracional, es instintivo, ¿sí? Y por eso es que es difícil de manejar. Una vez entendido esto, la segunda cosa, conviene también entender que todo lo que nos sucede cuando tenemos miedo, todos los temblores, todo el corazón y todo, ¿sí? Lo que nos pasa, tiene una meta bien clara, una finalidad bien precisa, ¿sí? Que es activarnos o darnos todos los recursos para protegernos, ¿sí? Pero también ser conscientes de que nuestra percepción juega un rol central y que conviene que yo examine mi percepción, ¿verdad? Que tenga, o sea, que use también, no es sencillo, pero sí es posible si nos entrenamos, ahorita vamos a ver cómo, sí, para que la parte superior de nuestro cerebro nos ayude a evaluar si de veras ese miedo tiene sentido o es valioso o simplemente es paralizante o inutilizante, ¿verdad? Entonces poder también ser conscientes de nuestra percepción subjetiva y eventualmente modificarla, que es en parte el proceso de conversión, ¿sí? Y sus condicionamientos, ¿sí? Entonces, este es prácticamente el grandísimo reto, ¿no? En modo tal que a imitación de Jesús y a imitación de las personas que han crecido valientemente, ¿sí? Podamos razonablemente actuar con miedo cuando la meta es valiosa, ¿sí? O muy valiosa. Y hay metas que valen más que la propia vida. Los mártires no lo dicen muy claramente, ¿sí? Eligen la fidelidad a Jesús por encima de su vida, ¿sí? Con todo y miedo lo que ustedes gusten, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacerle? Ya comentaron en otro momento, hay unos aportes de los neurocientíficos, ¿no? Y tenemos aquí a uno, que es Richard Davidson, que ha demostrado, de veras ya con toda la tecnología actual que puede observar el cerebro en vivo, ¿no? Entonces, él ha mostrado cómo, por ejemplo, una persona que practica la resiliencia o la fortaleza, digamos, amplía la actividad de los lóbulos frontales y establece muchas más comunicaciones con la amígdala, que recordemos es el vigilante de amenazas, ¿sí? En modo tal que lo que hace que la amígdala no tome el control por cosas que no valen la pena es gracias a la comunicación que tiene con los lóbulos frontales y con la actividad de los lóbulos frontales, ¿sí? Este es entonces. Si nosotros regresamos a ver qué son los lóbulos frontales, yo voy a estar regresando por aquí las diapositivas, es este. Acordémonos, ¿sí? La capacidad de pensamiento complejo, la capacidad de planificación de la propia vida, tomar decisiones, ¿sí? Pensamiento crítico, preguntarnos el por qué, etcétera, etcétera, ¿sí? Y es aquí donde nos encontramos, ahora que voy a regresar las diapositivas a donde nos encontramos. Sí, es aquí donde encontramos la dificultad de diálogo con personas que se les ha sembrado ciertos miedos y no se ha desarrollado el sentimiento crítico y se recibe todo así, ¿sí? Precisamente porque se repiten pedacitos, ¿no? Por ejemplo, de la Biblia, ¿sí? Y sobre todo si son pedacitos dramáticos, olvidando todo el resto, es dificilísimo el diálogo, y bueno, permanecerán asustados, ¿verdad? Y bueno, es una pena. Y también desde el punto de vista humano, o sea, aún más allá de la cuestión religiosa, ¿sí? Las personas que viven con fobias, con mucha ansiedad, por ejemplo, y cosas por el estilo, ¿sí? Tienen el grandísimo reto
de ver la vida mucho más ampliamente, con un pensamiento crítico más amplio, ¿sí? Porque de otra forma el manejo del miedo va a ser muy difícil. Y finalmente, así muy brevemente, ¿sí? Si vamos a la parte religiosa, a la parte bíblica, ¿Dios querrá que vivamos con miedo? Hace 8 días el tema fue que la palabra de Dios es viva y vivificante, ¿sí? Quiere que vivamos, etcétera, etcétera. Es bastante claro y es una pena cuando se usa la palabra de Dios para asustar y dejar así como si ese fuese el mensaje central, ¿sí? Es una pena. ¿Cómo salir de ahí? Bueno, las personas tendrían que primero cuestionar eso y de veras puede ser que de mucho miedo el cuestionar una amenaza, ¿verdad? Porque precisamente se está gobernado por el miedo, ¿sí? Pero tendrían que hacerlo y se tendría que abrir la persona a muchos más datos, ¿no? Para entender la palabra de Dios y abrirse un poco más a esto. Bueno, yo aquí me detengo y espero también sus reacciones, ¿verdad? El tema era el miedo. La sugerencia es desarrollar un pensamiento crítico y un pensamiento más completo en relación a aquello que nos da miedo, ya sea de tipo humano o de tipo religioso, ¿sí? Y bueno, no sé si haya por allí alguna intervención. Ignoro cómo se han quedado, si con miedo o no, ¿verdad? De todo lo dicho. Y también, pues, las intervenciones pueden ayudarme a ver si algo quedó incompleto eh, o no claro, ¿verdad? Uh-huh. Padre, en nuestra página de Facebook por lo pronto no tenemos ningún comentario. No sé si alguien aquí en la sala tenga algún comentario. Los micrófonos están abiertos. Bueno, Si es que no, hay. sí, claro, no hay ninguna necesidad de que haya intervención. Yo pienso que entonces probablemente la cosa haya sido clara, ¿verdad? Y entonces podemos concluir, ¿no? ¿Sí? Javi dice, padre, unos tips, pero yo creo que apenas nos va a completar su comentario. Esperamos tantito. Ujú. Ah, ok, ok, Para perfecto, superar. sí. Unos tips para superar, supongo que el miedo. Ujú. Sí, ahorita vemos qué nos comentas, ¿verdad? Ujú. Sí. Mientras, sí, los miedos, ok, perfecto, sí, gracias. Yo daría uno fundamentalmente y tiene que ver con, creo yo, alguna vez habremos desarrollado el tema que le llamaría objetividad, ¿sí? ¿Cuál es? Bueno, serían dos tips. El primero, eh, si nosotros sabemos que el miedo es sí, bueno, también acá sería bueno hablar cómo gestionar el miedo, ¿verdad? Sí, ambas preguntas, pienso que hay, sí, también ejemplos concretos. Vamos a suponer hablar en público, un ejemplo concreto, ¿sí? Eh, ¿Qué me puede hacer a mí el público? Ujú. Si yo me pongo a pensar con la parte superior del cerebro, razonamiento, digo, pues no, pues nada, ¿verdad? Pues es que me están viendo, pues sí, pues, pero no tienen miradas que matan, pero sí, me están viendo, pues sí, como todos nos vemos, sí. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahorita es usar la parte superior del cerebro para evaluar, sí, sí, evaluar si hay amenaza real o no hay amenaza real, ¿sí? Una vez que yo evalúo eso, o sea, que yo ya me doy cuenta de que no hay amenaza real, entonces, el segundo tip, el segundo reto es que la siguiente vez que lea en público, sea consciente, ¿sí? de que es inofensivo el asunto. No es que se me va a quitar el miedo, sabemos que no. Sí, pero el tip sería el que una vez que yo usé la parte racional, que es lo que nos permite ser objetivos, ¿verdad?
y yo sé que no hay amenaza real, lo vaya haciendo o sí, vaya intentando. El cuerpo se me va a oponer, o sea, es decir, la parte límbica del cerebro no entiende el razonamiento, ¿sí? Pero yo soy el mismo, o sea, yo soy el que entiende y no entiende, vamos a decir así, ¿sí? Soy la misma persona, entonces aquí el asunto es luego realizarlo. O sea, si yo no me arriesgo, que objetivamente no es ningún riesgo, no hay riesgo, no hay peligro, ¿sí? Pero la sensación es de riesgo. Por eso, si no me arriesgo y lo hago, mi parte límbica, la parte emocional, no lo va a aprender, ¿sí? Ese sería el tip principal. Puse el ejemplo de leer en público, el ejemplo, por ejemplo, de viajar en avión, ¿no? Vamos a suponer, ¿sí? Entonces, el manejo del miedo es, si es que hay el espacio y el dinero para hacerlo, es que un piloto lleve a la persona al avión y le muestre cómo funciona el avión y le muestre todos los mecanismos de seguridad que tiene un avión, ¿sí? Si falla esto, todos los mecanismos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la información es clave también para ir superando el miedo y claro, después que viaje en avión, ¿verdad? Ya después de 80 veces va a ver que todo le va a ser conocido si el avión brinca, si aterriza, quién sabe cómo, si pega y da el panzazo cuando aterriza, que a veces sucede, ¿sí? Entonces, sería eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que se sugiere para superar el miedo a viajar en avión es información, ¿sí? Igual que el otro que fue más sencillo, o sea que yo me pregunto qué me pueden hacer, yo le estoy dando información a mi cerebro, ¿sí? Y bueno, puse ahorita dos ejemplos, o tips, y no sé si todavía quedara alguna pregunta con respecto a estos tips, ¿verdad? Sí. Gracias, perdón, no puedo escribir bien. Ah, ok, no hay problema. Fue fue clarita la pregunta, ¿verdad? Sí. Entonces, sería eso, ¿sí? Y aquí, mm, como, como pensamiento global de este puntito, sería que nos arriesguemos con conocimiento, ¿sí? No es arriesguémonos a lo que sea. Tampoco eso es saludable. Ya hemos comentado que el miedo tiene una intención positiva, tiene una función positiva en nuestra vida, ¿sí? Pero también ya comentamos que las fallas de percepción nos llevan a miedos inútiles. Entonces, sugeriría el riesgo con conocimiento, ¿sí? Eso sería lo que diría como sugerencia, ¿verdad? Sí, pros y contras. Ok, sí, perfecto. Entonces, confirma esto. Muy bien. Sí, sí, gracias, gracias. No sé si hay alguna otra reacción. Ahí tenemos a Sí, Benjamín déjame. con la mano levantada. Muy bien, Benjamín, ¿qué nos dices? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo Bueno, creo que para nosotros como, como cristianos estamos dejando pasar pues una situación muy particular en relación también a lo que veíamos la sesión pasada de que la Biblia es vivificante, la palabra de Dios, porque cuando Jesús ya una vez bueno, que resucitó y hace sus apariciones, los cuatro evangelistas coinciden en algo: la paz esté con ustedes y no teman, ¿verdad? Entonces, nosotros como que, no sé, no estamos, ¿cómo decir?, captando precisamente una situación que nos va a ayudar una vez que pasamos la parte de ese miedo que es positivo, ¿verdad? Es decir, como para tener cuidado, para defendernos, pero ya cuando lo estamos como analizando y estamos, pues casi figurándonos cosas que no son, eh, habría una pregunta de por qué la insistencia de Jesús
de no tener miedo. Digo, ya usted lo ha explicado, ya incluso con términos modernos, científicos, pero es decir, para nosotros prácticamente esto es como un mandato. No teman. Una invitación, pues. ¿Por qué la mayoría de nosotros seguimos con eso? Digo, de la perspectiva de los enfoques que nos explicaron. Claro, claro. Sí, pienso que no tratamos los miedos en forma muy explícita. Tratamos muchas cosas cuya raíz es el miedo, pero no las tratamos como miedo. Y probablemente el próximo tema pueda ir por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, el enojo, la envidia, las peleas, los conflictos, tienen su origen en el miedo. Pero digamos que son disfraces o estrategias del miedo y no lo tocamos directamente. Pienso que en términos de sociedad y en términos psicológicos, el mismo tema del miedo da miedo, no sé cómo decir, y no lo tratamos. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Esa es la primera cosita. Y la segunda es que el miedo se supera si hay algo que le dé razón para superarlo. Por ejemplo, la frase de Jesús es: no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Entonces, quiere decir que el mundo, pues, es bien malvadillo por allí, marciano, da miedo, ¿sí? Y Jesús dice: no tengan miedo porque yo vencí al mundo, ¿sí? Y entonces la otra parte, que es la que yo creo que también falta, es exactamente eso. Es decir, que Jesús venció al mundo. ¿Qué significa que venció al mundo? ¿En qué sentido nosotros participamos de esa victoria, ¿sí?, del mundo? Eso es lo que me parece que nos falta bastante. Y lo habíamos comentado en alguna ocasión, recordando ese texto de cuando Jesús, antes de subir al cielo, antes de la ascensión, les dice a sus apóstoles: vayan y prediquen el evangelio y bauticen, y todos los que crean podrán tomar venenos y no les hará daño, tomar serpientes en sus manos y no les hará daño, etcétera, etcétera, ¿sí? Y creo, bueno, esto naturalmente que hay que entenderlo también con esos sentidos anagógicos y todo que hemos visto en la Sagrada Escritura, pero no nos hemos puesto seguramente el problema de cuáles son los venenos, por ejemplo, que nos dan miedo, cuáles son las serpientes, entre comillas, tendríamos que traducir, es decir, cuáles son, y cuáles son las condiciones para que nosotros participemos de ese poder de Jesús, ¿sí? Entonces, por eso el día de hoy, una de las cosas que señalaba era que era importante entender la estructura del miedo, ¿sí? O sea, cómo se da el miedo. Y de tu intervención, Benjamín, creo que puede surgir un tema sucesivo, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones para superar el miedo, ¿sí? Y las anunciadas por Jesús y también las anunciadas por la madurez humana, ¿no? Que Dios nos hizo humanos y quiere que seamos maduros humanamente, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son los miedos? Sí, los miedos en qué consisten, cómo están disfrazados y cuáles son las condiciones para superar el miedo, ¿sí? La frase de Jesús es: no tengan miedo, yo he vencido al mundo, ¿sí? Entonces, esta segunda partecita me parece a mí clara, ¿verdad? Muy bien, sí, gracias, Yo me Benjamín. acuerdo, perdón, Adelante. Cuando iba a algunas misas, si no a la mayoría, salía uno de los sermones, y le estoy hablando, pues tenía 8 años, 9 años, los que sean contemporáneos, no sé si haya contemporáneos, pero salía uno con mucho miedo después de una misa, de un sermón de este tipo. O sea, no salía con ganas, veía a Dios como casi con la espada.
¿verdad? Así Entonces, es. eso nos lleva, vamos creciendo, yo digo, psicológicamente eso se va adentrando en nosotros y nos va haciendo cada vez, ahora sí, más miedosos. Y Así eso es. es un lugar de que la Biblia se convierta en una palabra vivificante, pues es casi como muerte. Estamos Claro, claro. como, entonces, yo diría, crece uno y ¿qué transmitiría como persona a los demás? O sea, pensando en una religión que es atrayente, que de veras pueda generar cambios, pues no transmitimos gran cosa porque estamos Claro, casi, pues, tasados claro. por ese miedo. Sí, y es posible que muchos abandonos de la iglesia sea por eso, exactamente. Claro, claro que sí. Sí, gracias, Benjamín. Gracias. Y aquí Javi veo que señala, ¿no? Que entonces la vacuna contra el miedo es ser objetivo, sí, es una de las vacunas. Y diría que es esa. Y la otra pues, sería la adquisición de habilidades, ¿sí? Es decir, ante una amenaza, si yo no tengo recursos, claro que estoy súper amenazado. Pero si sí los tengo, entonces no. Entonces, aparte de la objetividad, diría así, y entonces desarrollar capacidades y habilidades, ¿verdad? Me parece. Muy bien. A ver, por aquí hay alguna, sí, no sé si la quieres leer, Gisela, por favor. Claro, padre. Dice, en la pandemia era real la amenaza, pero aplicando, padre, lo que usted nos enseñó, pensé que que si era tan letal y contagioso, no estaba en mis manos y tomé las medidas necesarias, pero también me separé de tanta información que solo me generaba miedo. Ajá, sí, muy bien. Igualmente también, sí. Con respecto a la pandemia, había quienes hablaban de negacionistas y no negacionistas. No, por ejemplo, yo no soy negacionista, los virus existen siempre y todo, ¿verdad? Lo que sucede es que realmente habrá sido la vacuna la que habrá terminado con la pandemia, realmente será. Y como dice Lupita, pues sí, claro, hay que cuidarse, ¿verdad? Y todo el asunto. Pero cuando nosotros sabemos de gente que se cuidó de todo, se puso todas las vacunas y se murió, uno dice, bueno, pues hay datos ahí medio raros, ¿no? Y que nos dicen que mucho más importante que cualquier otra cosa es la propia condición personal del cuerpo, ¿sí? Es decir, si nuestro cuerpo tiene las capacidades, pues con y sin vacuna, y eso tenemos datos clarísimos de primera mano, al menos yo, ¿sí? Y personas con las dos, tres o dosis y lo que sea, ¿sí? Entonces, sí, ahí, por ejemplo, la información es muy incompleta. La información que tenemos hasta ahora es insatisfactoria porque hubo muchas cosas así. Y pues lo mejor es tener recursos de salud personal, claro, tener cuidados, claro que sí, ¿verdad? Y pues lo demás, bueno, será lo que Dios quiera, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues gracias por las intervenciones y bueno, pues hay ideas también para continuar y elegir temas que puedan ser útiles, ¿verdad? Para nosotros. Ujú. Pues Muy bien. muchísimas gracias, padre. Muchas gracias a todos. Y ya no hay más preguntas, pues muchísimas gracias, padre. Que pasen buenas noches todos. Y la verdad es que Igualmente. creo yo que lo más importante es, como dijo el padre, habilitarnos y buscar información en los medios verídicos, o sea, no buscar información en cualquier lado, que creo que también ese es otro problema ahorita con tanta red social y tantos lugares donde podemos buscar. Pero pues muchas gracias, Claro. padre, por ser usted también Sí, ese sí. guía para nosotros. Gracias, gracias. Muy bien, pues que tengan buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos mediante la próxima semana. Gracias. Gracias, gracias, Ofe. Gracias, Lupita del Toro. Dice muchas gracias, padre. Saludos y un abrazo afectuoso. Gracias, gracias, Lupita. Gracias. Que pasen buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Que descanse. Gracias. Gracias.